Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de TV Azteca. En 2007, Wang Chun-sai lanzó una desesperada súplica. Dijo que si no lo ayudaba con su enfermedad y a tener una vida mejor, Juan se iba a suicidar. Siento que soy una carga para mi familia. Conmovidos e impresionados por su inhumana deformidad, un grupo de especialistas en cáncer aceptó gratuitamente practicar las cirugías que removieron de su cabeza casi 18 kilogramos de tumores que amenazaban con quitarle la vida. Cuando él llegó aquí, le daba pena que otras personas lo vieran. Estaba recluido en su habitación y cerraba las cortinas para que nadie pudiera verlo. Previo a la intervención, él tenía mucho temor. Pero la incansable lucha continuó entre el irremediable crecimiento de los tumores que hoy ponen en riesgo el corazón y pulmones de Wang. Tengo dos miedos. El primero es morir. Y el segundo es que si mis padres mueren no habrá quien me cuide. Existe el riesgo de que su enfermedad afecte sus pulmones o desarrolle algo peor en sus pulmones, lo cual complicaría demasiado su vida. Yo también tengo cáncer de hígado. Condición que aceleró el anuncio de recaudar fondos a nivel mundial para practicar la tercera operación del hombre elefante. Si hay alguien dispuesto a contribuir en esta causa, va a ser más que bienvenido, con el corazón abierto. Esta es la donación que hacemos al hospital de Fuda con el doctor Kechen Su. Gracias, doctor, por esta donación y por haber recibido Televisión Azteca. Me gustaría que haya muchas personas que quieran ayudarme. Yo les estaré eternamente agradecido. Wang Chun-sai actualmente es conocido en todo el mundo como el hombre elefante del siglo XXI. La historia de su enfermedad, que en su infancia fuera diagnosticada como incurable, comenzó a reescribirse gracias al doctor Kechen Su, quien gratuitamente en 2007 practicó las operaciones que evitaron la muerte de Wang. Hoy ambos preparan un nuevo reto, la tercera operación que extraerá 5 kilos más al rostro de este hombre de 36 años y cuyo anuncio conoceremos en exclusiva en la cuarta y última emisión de La historia detrás del mito del hombre elefante. Soy Atala Sarmiento, bienvenidos. Nacido en la aldea Jilan, del sudeste de China, en una familia de humildes campesinos y heredando la terrible enfermedad de su madre, Wang Chun-sai había vivido toda su vida atrapado en un cuerpo de solo 1,30 m, con neurofibromatosis, que para el 2007 le había producido diversos tumores y el peso de más de 20 kilogramos insostenibles en su cabeza, que Wang cargaba con sus brazos y manos, tumores que a sus 30 años comenzaron a estrangularlo e impedir su respiración. El momento más difícil fue cuando el tumor creció, porque me pesaba mucho. Me era difícil comer, respirar y dormir. Y se le habían deformado los conductos respiratorios y el tumor le tapaba la nariz y le costaba mucho respirar. Fue entonces que un periodista descubrió la existencia de Wang, escribió un artículo sobre él
y lo puso en contacto con el hombre que cambiaría su vida. Sí, obviamente no le causé mucha simpatía. Sin embargo, yo soy muy positivo y eso sirvió para que el doctor tuviera oportunidad de verme. A Juan lo vi en una habitación que está al lado y lo primero que hice, después de levantar el tumor, fue que volví a su habitación y cité a todos los médicos a que vinieran y les ordené que, uno por uno, levantaran el tumor de Juan. La enfermedad afectó toda la estructura de su cuerpo. O sea, por la estatura y el peso afectó su crecimiento. Un problema muy grave era que había afectado las vías respiratorias, dificultando su propia respiración. Si no hubiese venido al hospital, no sé qué habría pasado con él. Estaba muy mal. Les dije a los doctores que analizaran el caso, que analizaran el tumor más grande y que me dieran su punto de vista si se podía operar o no. Todos fueron volviendo de uno en uno y me decían, sí se puede. Me gustó el riesgo. Tras escuchar a sus 4 directores y 2 especialistas más, el doctor Kecheng determinó que el impresionante tumor de Wang era operable. Presionado por la decena de medios de comunicación que aguardaron su respuesta en el hospital junto a Wang, Su aceptó hacer la cirugía, pero a solas, sin la presión pública, iniciaron los retos. Me sentía bien de haber tomado la decisión, pero por otro lado, no estaba muy relajado, porque sabía lo que me esperaba. Y principalmente porque había 2 problemas que superar. El primero, económico, porque Juan es muy pobre, y el segundo es cómo llevaría a cabo la operación. La insólita cirugía puso en juego la reputación y fama bien ganada del hospital privado, que para ese entonces había tratado 6.000 casos de cáncer. Había desarrollado los tratamientos de crionización central de los tumores, manejo del flujo sanguíneo y la combinación de alta tecnología con la medicina tradicional china y occidental. Poseía 2 edificios con un total de 500 camas cada uno. Tenía pacientes de Rusia, Dinamarca, Filipinas, Japón, Alemania y Finlandia, y se había ganado a pulso un prestigio que se echaría a la borda si Wang se desangraba. Esto hizo que el Dr. Su decidiera mandar a su aldea a Wang, pero entonces este le lanzó una temeraria súplica. El factor que más pesó a la hora de decidir sí o no fue que Juan me puso en la encrucijada y me dijo que si no lo ayudaba con su enfermedad y a tener una vida mejor, Juan se iba a suicidar. Juan amenazó con suicidarse y también me pidió que no le resolviera todo el problema, sino que le permitiera tener una mejor calidad de vida, cortándole la parte más grande del tumor, que es la que tenía que cargar. Si bien en casos anteriores Food había donado una gran suma de dinero para ayudar a pacientes con tumores que los habían deformado, esta vez el Dr. Su decidió ir a Malasia y echar mano de su fama tras operar al hombre y mujer elefantes para recaudar fondos. Sin embargo, ni en el escenario más optimista, el Dr. Su imaginó que en Malasia la ayuda sobrepasaría sus expectativas. La operación de Wang requería de $4.500. Logró recaudar 90.000 yuanes, el equivalente a casi $13.000, rebasando el objetivo. En total recaudé 90.000 yuanes, como 12.000 o 13.000 $. El dinero ya no era un problema, pero los obstáculos continuaron. Al realizarle exámenes y tomografías a Wang, descubrieron que el tumor había deformado todas sus vías respiratorias, impidiendo un canal correcto de flujo para colocarle la anestesia. Las vías respiratorias de Juan estaban afectadas. No tenía la estructura de una vía normal. Hacia el lado derecho, esto significó una dificultad muy grande porque estaba en zigzag y por esto fue difícil seguir el recorrido de las vías respiratorias. Pero finalmente, después de muchas horas, encontré la manera de hacerlo llegar y todo volvió a la normalidad. Para saber cuál era el recorrido que teníamos que hacer, lo hicimos en tomografía computarizada, y una vez que tuve un panorama claro de cuáles eran los recorridos de las vías respiratorias de Huang Chun-sai, entonces pude administrarle la anestesia. Una fue por la nariz y otra por la boca. Pero entonces surgió el tercer reto, el riesgo de una inminente hemorragia
que podía producir el desangramiento de Wang en el quirófano. El problema principal era cómo controlar las hemorragias. A través de una radiografía, pudimos descubrir que las venas del tumor estaban muy agrandadas. Yo pensaba, ¿cómo hacer esto? Y estuve sentado todo un día en mi oficina, mirando un árbol. El doctor Kecheng imaginó al tumor como la tala de un árbol, es decir, el tumor estaba dividido en 3 partes y decidió tomar la más grande, ubicada en el lado derecho, a la que implementaron el tratamiento de ionización, consistente en sacarle al tumor, quitándole toda posibilidad de alimentación a través de la sangre para así impedir su crecimiento y expansión. Hice una analogía entre el árbol y el tumor. El tumor es como un árbol. Tiene raíces que son las venas, tiene el cuerpo y la parte que sería la copa del árbol, que es la más externa. Pues pensé, empiezo por las raíces. Y entonces supe que lo primero que tenía que hacer eran las venas, tapar venas y arterias para que el tumor no siguiera creciendo. O sea, que no siguiera recibiendo sangre y no tuviera posibilidad de seguir reproduciéndose. Así que al bloquear la sangre, luego de 3 meses, este tumor se secó. O sea, se redujo en tamaño y se secó. Alejado de la aldea de la que nunca había salido durante más de 3 décadas, Wang Chunsai vivió el momento más difícil de su vida la noche previa a su primera operación. Consciente de que podía morir desangrado, Wang aguardó totalmente en vela su ingreso al quirófano. La noche previa a la operación no se podía dormir ya que se encontraba muy nervioso por la operación. Yo le llamé al doctor y le comenté esto. Fue así que le dieron una pastilla para que pudiera conciliar el sueño. El paciente estaba nervioso porque venía un cambio en su apariencia y emocionalmente al verse distinto. Si bien era un cambio positivo, también era un shock. Previo a la operación, él tenía temor a los dolores que podía sentir, pero después de la operación quedó mucho más tranquilo y se le renovaron las esperanzas para una segunda operación. Los pacientes sentían compasión al verlo y simpatía por él, y cuando había la oportunidad se acercaban a saludarlo y brindarle ayuda. Por ejemplo, algunos pacientes le obsequiaban frutas o simplemente le preguntaban si se encontraba bien o si lo podían ayudar. En ningún momento hubo alguien que se asustara. Al contrario, mostraron un lado muy humano hacia él. Después de una exhaustiva y minuciosa cirugía que duró 2 horas y media, el equipo de 10 médicos comandado por los doctores Su y Liu retiraron del rostro de Wang 12.5 kilogramos. La principal ayuda era cumplir el deseo de Wang, que originalmente no pedía que se le resolvieran todos los problemas, sino que se le ayudara a deshacerse del principal tumor que afectaba todas sus actividades. Y eso lo hicimos en la primera operación, por supuesto. Sí. Es el caso más difícil que he tenido. Primero, desde el punto de vista humano. Ver a Wang Chunsai con ese aspecto despierta compasión. Ahora, desde el punto de vista médico, el desafío que planteaba su caso es que era una pena que no se hubiese tratado antes porque se habría evitado que llegara a este extremo. Pese a los grandes riesgos, la primera cirugía de Wang resultó un éxito. El equipo médico del Hospital Oncológico de Fuda logró quitarle 12,5 kilos del rostro. Sin embargo, la difícil batalla por transformar su vida apenas estaba comenzando. A mí me hubiera gustado ir con mi hijo al hospital, pero por la cuestión económica no pude. Al principio no sabía cuál había sido el resultado y la única manera que tenía era ver la televisión, porque habían pasado el caso de mi hijo Juan. Quedé no solo agradecida con el Hospital Fuda y los doctores, sino muy conforme por el cambio que tuvo en su calidad de vida. Sin embargo, el periodo de recuperación resultó el más difícil, ya que Wang requirió apoyo emocional para lograr su socialización. Él no quería ser visto
ni visitado. Cuando él llegó aquí le daba pena que otras personas lo vieran, entonces lo que hacía era estar recluido en su habitación y cerraba las cortinas para que nadie pudiera verlo. No estaba dispuesto a que otras personas lo vieran. Él tenía sentimientos de culpa y no quería que la gente lo viera así. Una cosa es verlo en foto y otra es verlo frente a frente, y sobre todo nosotras. Como mujeres nos asustamos, sin embargo nunca se lo demostramos porque nuestra idea era hacerlo sentir cómodo. Durante la primera semana existía este miedo, sin embargo hubo una semana previa a la operación donde tuvimos la oportunidad de hablar con él. Y lo ayudamos a prepararse, pero la parte más difícil vino después de la operación. Su depresión fue la semana previa y la semana posterior de la primera operación. En la historia detrás del mito del hombre elefante. Tras las operaciones, la oreja derecha de Hwang Chun-sai fue reconstruida. Aunque conserva el canal auditivo, casi no escucha y este le produce secreciones que afectan su cuerpo. Asimismo, su boca permanece encubierta. Habla únicamente cuando introduce sus dedos para retirar los pliegues del tumor que cubren el centro de su rostro, y lo hace con sumo esfuerzo. Si deseas ayudar a Hwang Chun-sai, puedes hacerlo a través de donaciones a Guangzhou Food and Medical Investment Management. A la cuenta 3602-004-229-200-078-764. Aunque el inminente riesgo de muerte en Hwang había quedado controlado gracias a la primer cirugía, él aún se sostenía parte de la cara con las manos. Entonces se hizo inminente la segunda operación, que tuvo como objetivo principal liberarle los brazos, retirándole 5 kilogramos más. Me costaba mucho, tenía que cargar el tumor. Su vida era muy difícil, porque no tenía los brazos libres, porque siempre tenía que cargar su cara. Y en el único momento en el que estaba relajado era cuando estaba en esa posición, o cuando estaba comiendo, ya que podía poner su cara arriba de la mesa. Si hubiese vivido en la ciudad o hubiese tenido un hospital cerca, no hubiese llegado a este extremo tan crítico. Podría decirse que es responsabilidad de la familia, pero por otro lado no puede hacerse responsable a la familia. Primero, por su condición económica, por la condición económica en la que viven. Es una aldea muy pobre, de una provincia muy pobre, y quizás tampoco tienen el conocimiento y obviamente la posibilidad económica de llevarlo a un centro donde lo pudiesen tratar como nosotros lo tratamos. La segunda operación se realizó el 1 de enero de 2008. Al igual que la primera, no había dinero para la cirugía, ya que lo recaudado en Malasia se había empleado en esta, los tratamientos posteriores, la estancia de mes y medio en el hospital y sus traslados a la aldea. El primer problema en la segunda operación era la cuestión económica y la necesidad de juntar fondos para Hwang. Estos quedaron resueltos con la visita de un equipo inglés de National Geographic, que tras grabar durante 10 días a Hwang y su familia, donaron 7,000 libras para su cirugía y tratamiento. Le fueron cortados 5 kilogramos más del lado derecho. En la segunda operación también le retiramos una parte muy grande, enfocándonos al lado derecho. Comparando la situación en la que Hwang Chun-sai había llegado al hospital y cómo era su vida cotidiana antes de la operación y cómo es su vida el día de hoy sin que esté cargando 17 kilos de tumor, es un avance muy importante en su vida. Lo más importante fue que las cirugías devolvieron la confianza a Hwang, quien volvió a mirarse al espejo. En el baño hay un espejo, pero como él es muy bajito no alcanzaba a verse y de repente entrábamos y lo veíamos que se alzaba para poder observarse en el espejo. Entonces lo que hicimos fue que entre todas juntamos y le compramos un espejo para que pudiera verse. Lloró, se emocionó y se puso a llorar. A pesar de su apariencia a causa de la enfermedad, Hwang Chun-sai es una persona muy sensible. Sin embargo, él tiene miedo de asustar a las personas. Hoy en día es imposible mantener oculta su apariencia. Además, están los reportajes que le hacen, las fotos y que le permiten verse. A pesar de su enfermedad, Hwang Chun-sai es una persona muy
optimista, es una persona feliz, es una persona alegre. Él ha recuperado la confianza en sí mismo y también la estima. No solo tiene que ver con la operación, sino cómo fue tratado, con el respeto que lo trataron. Ha sido tratado como una persona sin asustarse y fue por la operación, pero una parte importante fue por cómo fue tratado, no como un hombre elefante, sino con mucho respeto. Más allá de tener un tumor muy grande, él es una persona con mucho carácter, con gran temperamento. Y también tiene una gran sensibilidad emocional. Quizás sea por eso que tiene ese tipo de visión. Pero lo más importante que Wang logró en su segunda cirugía fue la liberación de sus brazos y manos. Su vida era muy difícil, porque no tenía los brazos libres, porque siempre tenía que cargar su cara. Y en el único momento en el que estaba relajado, era cuando estaba en esa posición, o cuando estaba comiendo. Su influencia fue muy positiva y grande. Tantos años con la enfermedad. Nadie se había ocupado de él. Sin embargo, el doctor Su decidió llevarlo al hospital e intentar solucionar con éxito hasta ahora su problema con el tumor. Al igual que Joseph Merrick, cuyo esqueleto se conserva para su estudio en el Hospital San Bartolomé en Londres, Wang Chun-sai está dispuesto a practicarse moldes y donar su cuerpo al Hospital Oncológico de Fuda para continuar la investigación sobre la neurofibromatosis. Si deseas ayudar a Wang Chun-sai, puedes hacerlo a través de donaciones a Guangzhou Fuda Medical Investment Management. A la cuenta 3602-004-229-200-078-764. Aunque la calidad de vida de Wang Chun-sai ha mejorado notablemente después de las 2 exitosas operaciones, su vida resulta miserable y desdichada. La neurofibromatosis ha invadido todo su cuerpo. Los tumores pueden volver a crecer de un momento a otro y sus pulmones y corazón están también en riesgo. Antes de las operaciones para mí todo era difícil, desde comer, asearme, y cada vez que tenía que hacer este tipo de cosas siempre de alguna manera era algo rutinario. Aunque la terrible condición de Wang ha sido expuesta en varios medios de Malasia, Filipinas, Inglaterra y México, en China persiste una postura indiferente. Desde 2008, la televisión de ese país realizó un reportaje que, a la fecha, sigue sin transmitirse. La estación central de la televisión de China hizo un programa de 30 minutos sobre Juan, pero hasta el día de hoy no lo han puesto al aire. Yo creo que es porque la gente puede atemorizarse al ver el caso de Juan. Les llamé por teléfono para preguntarles cuándo iban a ponerlo al aire y me dijeron que lo estaban editando desde 2008. Pese a su evidente y cruda discapacidad, Wang solo recibió en 2008 una donación gubernamental correspondiente a los damnificados de su aldea por una grave nevada, y aunque él está inscrito en el sistema de discapacidad, desde marzo de 2009, solo recibe de $80 a $90 como ayuda anual. El gobierno me da un gasto mínimo para mi manutención, pero es mínimo. Wang ha ideado una forma para aportar económicamente a su familia y ser productivo para su comunidad, atendiendo en su casa esta tiendita con productos básicos que vende a los aldeanos. La familia tiene una pequeña tienda y cada vez que pueden le dan dinero. Wang vive en esta casa de una planta que solo cuenta con una mesa, 4 troncos de madera, una silla y un camastro viejo de madera. Este es su baño. Esta su cocina, la que no cuenta con agua potable. Sube diariamente 25 escalones para acceder a su sencilla habitación, que está llena de costales de papas. Saltan a la vista las humildes y precarias condiciones en las que vive Wang Chun-sai, cuya condición ha colapsado a su familia. Es un problema difícil de resolver por las condiciones en las que vive. Sin embargo, impresiona su voluntad de independencia y el deseo de seguir adelante. Y yo me cuido solo. Hasta ahora tengo la capacidad de cuidarme solo y yo no dependo de nadie. Pero aunque las operaciones impidieron que muriera estrangulado por el tumor, Wang enfrenta ahora el crecimiento de este en sus pulmones y el corazón, que dentro de su pequeño cuerpo pueden hacerlo colapsar. Él tiene problema de crecimiento en el cerebro.
también tiene problemas en el corazón y en los pulmones, pero el principal daño es a nivel emocional. A mí también me gustaría que tuviera una vida normal, que se pueda casar. A él le gustaría tener la vida de una persona normal, pero él sabe que no hay manera. No me he enamorado. Sé perfectamente que no podría con una pareja. Sé que eso no es posible. Esto no se quita. La neurofibromatosis es una enfermedad que persiste. Los tumores siguen creciendo. Y Hwang Chun-sai no solamente va a necesitar 3 operaciones, va a necesitar infinidad de operaciones solamente para controlar el tamaño de los tumores. Lo que no quiere decir que vaya a haber una cirugía estética. Eso es otra cosa. Otro de los motivos por los que estoy interesado en promocionar el caso de Hwang es para que él reciba más cariño y amor de la gente. Y esto también le va a ayudar a sobrellevar su enfermedad y a tener una mejor vida y vivir más años. La primera contribución, y quizá la más importante del Dr. Chen, es dar a conocer al mundo la existencia y condición de una persona como Hwang Chun-sai. Y la segunda, también muy importante, es ayudar a Hwang Chun-sai a que tenga una mejor vida, tener estas operaciones y recibir el tratamiento. Que el doctor Chen-su, este maravilloso doctor que ayudó y por quien realmente Hwang Chun-sai vive hoy, tiene 71 años de edad, acaba de cumplirlos, y el doctor tiene cáncer de hígado. Es decir, la situación de Hwang Chun-sai está al límite, porque su doctor y tutor puede morir también en cualquier momento de cáncer. Pero la generosa labor del Dr. Su obedece además a la condición médica que padece desde hace 4 años y lo llevó a operarse en abril de 2006. Yo también tengo cáncer de hígado, pero de eso no tengo ganas de hablar. La enfermedad del doctor es uno de los factores importantes en esta labor. La madre del doctor falleció también de cáncer, y es un cáncer en el que él no pudo hacer nada. La historia de Hwang Chun-sai será inmortalizada en un libro a publicarse el próximo año, escrito por la periodista y productora mexicana Laura Suárez. Incapaz de valerse por sí mismo, Hwang depende del cuidado de sus padres, y especialmente del de su hermano 10 años menor, al que cariñosamente llaman Pequeño Hwang, cuyo apodo incondicional le ha costado su primer matrimonio y el abandono de la madre de su hijo. Mi enfermedad orilló a mi familia a comprometerse y me han restringido a hacer algunas cosas. Me sobreprotegen. Siento que soy una carga para mi familia. Esto hace la diferencia de una familia normal. Primero, por los cuidados que le damos, pues hay que considerarlo siempre, y después por la serie de frustraciones que le trajo a mis padres y por la carga que eso representa hasta hoy. Y es que mis padres se sienten mal por él. Yo sé que si algún día no estoy, cualquiera de sus hermanos, sobre todo su hermano menor, estaría más que dispuesto a ayudarlo, como lo viene haciendo hasta ahora. Yo tengo 2 grandes miedos. El primero es morirme. Eso le haría mucho mal a mis padres. Y el segundo es que si mis padres mueren, no habría quien me cuidara. Mi principal sostén económico son mis padres. Mis hermanos que trabajan, y si yo no puedo ayudar a mis padres, ahí están mis otros 3 hermanos. Si bien Wang Wen-sai, hermano menor de Wang, no padece neurofibromatosis, es quien socialmente ha sufrido las consecuencias de la enfermedad de su hermano, ya que ha dejado de lado su vida. Aunque intentó trabajar en otra ciudad, ha tenido que volver a la aldea, sacrificio que le costó el fracaso de su primer matrimonio y volverse padre soltero de su hijo de 6 años. Hoy tiene una hija de casi 9 meses de edad y una relación que desea no termine como la anterior, pero está resuelto a vivir cuidando a Wang e incluso a darle a este legalmente a su propio hijo para que Wang sea padre. Sí, me gustaría poder criar a un hijo, siempre y cuando pudiera recuperarme. Claro que me gustaría. Mis 2 hermanas se casaron, están trabajando y están en otra parte, por la condición de mi hermano. Y además mis padres no están en una buena condición, tengo que quedarme a cuidarlos. Yo estoy en una situación complicada, pues me gustaría formar una familia,
e irme a trabajar a otro lado, pero tampoco puedo desligarme de la responsabilidad de mi familia. Aunque desconoce la cantidad de tumores que tiene, el hospital de Fuda preserva los que le ha extraído a Wang para emprender futuras investigaciones en aras de encontrar una cura. Los guardamos, los mantenemos para hacer investigaciones, investigación genética, investigación sobre la enfermedad. Fuda ha practicado pruebas a la familia de Wang. 3 miembros padecen neurofibromatosis. La madre, una de las hermanas y Wang. Las células de este se han logrado reproducir fuera de su organismo. Sin embargo, no existe una investigación aún formal debido a la falta de recursos. Y aunque instituciones médicas extranjeras como el Centro Médico de Ohio propuso a Fuda trasladar la sangre y muestras de Wang, esto nunca se concretó. Sí, hubo otras instituciones de otros países que se encontraban ya investigando y que mostraban interés por el caso de Wang, y no solo de otros países, sino también de otros lugares de China que querían colaborar. La necesidad de incrementar la vida de Wang ha llevado al Hospital Oncológico de Fuda a intentar crear una cuenta llevando a Wang como estandarte para él y otros enfermos discapacitados de cáncer. Lo principal es promocionar su caso de vida más que su enfermedad en caso de ir a Inglaterra. Lejos de su apariencia, quizá aterradora, Wang conserva el espíritu de lucha intacto. Es feliz y desea morir a los 100 años. Quiero ser doctor, porque pienso que puedo ayudar a mucha gente. Una de las cosas más importantes que aprendí fue a valorarme. Me gustaría mucho poder morir de viejo. Él puede tener la calidad de vida de una persona normal, pero existe el riesgo de que su enfermedad afecte sus pulmones o desarrolle algo más en sus pulmones o en alguno de sus órganos. Y existe el riesgo, que es bajo, de que su tumor benigno se transforme en maligno, lo cual complicaría mucho el cuadro. Espero que a partir de ahora haya más doctores que ayuden a investigar mi enfermedad. Wang Chun-sai tendrá su tercera intervención quirúrgica a manos del Dr. Su y su hospital en octubre próximo. La cirugía pretende retirar 5 kilogramos más del lado izquierdo del rostro de Wang, cuyos tumores han crecido. La operación requiere de $30,000 y por ello su familia y doctores lanzan el siguiente llamado al público. Todo lo que se logre recaudar no va a impedir que Juan tenga su tercera operación. Si todo sale bien, yo no tengo ningún problema en operarme en octubre. Cuanto más rápido, mejor. Deseo que me puedan quitar la mayor parte del tumor del lado izquierdo. Las anteriores operaciones fueron de la parte derecha. Ahora estarían concentrados en la parte izquierda y cortaríamos la mayor cantidad de tumor posible del lado izquierdo. No importa si son chinos, mexicanos o de cualquier otro país. Lo importante es que detrás de la donación hay un mensaje de amor. Porque si no hay amor en el mundo, la sociedad no va a superar los problemas que tiene ni hacerse cargo de personas con problemas. Mi hermano es una buena persona y que enfrenta una vida con muchísimas dificultades. Yo como su hermano puedo cuidarlo, pero no puedo ayudarlo a enfrentar los costos de una operación, así que les quiero pedir, amigos mexicanos y de otros países que ven el programa, que por favor nos ayuden para que mi hermano tenga una mejor calidad de vida. Deseo que haya personas buenas que entiendan mi situación y yo pueda mejorarme. No importa la cantidad. Lo que me gustaría es que haya muchas personas que deseen ayudarme. Yo les estaré muy agradecido. El motivo de esta tercera visita es para ver cuál ha sido el resultado de las otras 2 operaciones, ver si volvieron a crecer los tumores y para analizar la posibilidad de hacerle la tercera operación. Sé que hay un sentimiento de responsabilidad, porque sé que la tarea todavía no está terminada. Será a finales de 2010 cuando se realizará la tercera operación de Wang. Nuevamente los recursos económicos son prioridad y por este motivo, la historia detrás del mito donó $2,000 inaugurando con ello
la recaudación de fondos para esta causa. Esta es la donación que hacemos al hospital de Fuda con el doctor Kechen Su. Gracias, doctor, por esta donación y por haber recibido Televisión Azteca. Son para la operación, la tercera operación de Hwang Chun-kai. El doctor Su cumplió en agosto pasado 71 años. Su avanzada edad y cáncer de hígado lo ha hecho disponer en Fuda que Hwang reciba todo lo necesario en operaciones si acaso fallece, convirtiéndose así en su tutor, resurgiendo con ello la tierna historia de Joseph Merrick con su doctor Frederick Treves. Si se trataba de una persona que ama a la gente y está dispuesta a ayudar, como lo estoy yo, entonces bienvenido el apodo, porque yo estoy dispuesto a ayudar a las personas. Mi interés es ayudar a esas personas a que tengan una mejor vida sin recompensa más que la de ver que estoy ayudando. Esperanzado en su tercera operación y con el espíritu y la voluntad más inquebrantable que nunca, Hwang comparte su lección en esta vida. No importa cuál sea la dificultad física que enfrentemos, hay que trabajar duro para seguir viviendo.